Hola chicos, ¿cómo están? Por aquí todo bien. Ya terminando el año, prácticamente 23 de noviembre, todavía nos queda repasar este temita, recordar más que nada lo que es eh, la corriente eléctrica. Esas son los cuatro líneas que vamos a repasar. Corriente eléctrica, campo magnético, fuente de campo magnético, inducción magnética y corriente alterna. Vamos inicialmente a arrancar con corriente eléctrica. Y hoy vamos a resolver estas tres preguntas que están ahí, que nos van a ayudar a la interpretación de este estudio, ¿no? Nos están preguntando, ¿qué es una fuente de FEM? ¿Qué son las reglas de Kirchhoff? ¿Y qué es un circuito RC? ¿No? Bueno, vamos a iniciar con el punto 1, con la pregunta 1. ¿Qué es una fuente de FEM? Bueno, y para analizar la definición de fuente de FEM, vamos a utilizar estas palabras claves. Diferencia de potencial, que ya presentamos en otro punto, movimiento permanente y energía eléctrica. Veas aquí que acá habla de energía eléctrica y allá habla de corriente eléctrica. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ya vamos a ver por qué. En este caso, entonces, veas aquí que una fuente de FEM es un dispositivo. Una fuente de FEM es un dispositivo que es capaz de mantener una diferencia de potencial, ahora ya vamos a utilizar su simbología, permanente entre dos puntos de un circuito. ¿No? O sea, ahí ya podemos aclarar el concepto de circuito. ¿No? Circuito eléctrico, corriente eléctrica, energía eléctrica. Ahí tenemos un circuito eléctrico, ¿no? Parece que un circuito eléctrico se refiere porque hay un flujo de electrones que van a salir y van debido a esta diferencia de potencial, que sabemos que la diferencia de potencial se define como la fuerza y la energía, se relaciona con la energía, se relaciona con la energía. Entonces nosotros vamos a tener, por la propia polaridad de las cargas, una atracción y esa atracción va a generar una fuerza que hace que el electrón se mueva a través del circuito. Si no existe tal diferencia de potencial, entonces no hay circulación del electrón o esta partícula que transporta energía. Entonces, primero que nada, es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial constante. Bien. Después, es capaz de proporcionar un movimiento permanente de las cargas. Bueno, uno viene de la mano a la otra. ¿Y a qué está destinado? ¿A qué está destinado una fuente de FEM? Bueno, a transformar energía. Cualquier tipo de energía en energía eléctrica. ¿No? Ahí está. Su símbolo, su simbología, porque en los circuitos siempre vamos a utilizar una cierta simbología. Esta es la simbología de una fuente de FEM. Fíjense aquí que acá aparece el símbolo de resistencia. El símbolo de resistencia. ¿Por qué? Porque en general la propia fabricación de estos dispositivos traen aparejada una resistencia interna propia, ¿no? Que hacen que la diferencia de potencial de la fuente de FEM, esta es la fuente de FEM entera, completa, ¿no? Pero la que genera la fuerza es este componente interno que necesariamente va a venir reducida su fuerza por esta propia resistencia interna. Bien, entonces, ¿qué es un generador eléctrico, no? Con resistencia interna. ¿Qué es un generador eléctrico con resistencia interna? Bueno, esto mismo que está acá es un generador eléctrico. Lo que está encuadrado es un generador eléctrico. Veas aquí que es lo mismo que presentamos anteriormente. Una fuente de FEM acompañado con una resistencia interna. ¿No? La fuente de FEM es esta. Esta es la fuente de FEM.
pero viene acompañada con una resistencia interna muchas veces. Puede ser más chico o más grande, pero casi siempre existe. Entonces, vamos a estudiar este circuito. Esta diferencia de potencial, ¿no?, va a generar un movimiento o un flujo de electrones que parte del punto C y vuelve al mismo, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida. Si planteásemos las diferencias de potencial de todo el circuito completo, desde que sale de C hasta que vuelve a C, la diferencia de potencial total es 0. ¿Por qué? Porque no hay distancia entre esas dos partículas. Por eso es 0 acá. Entonces veas aquí que está planteado por ramas. La diferencia de potencial que vamos de C hacia A más la diferencia de potencial que va de A hacia B y la diferencia de potencial que va desde B hacia C de vuelta. ¿No? La diferencia de potencial acá más la diferencia de potencial de todo el circuito hasta acá y la diferencia de potencial de acá hasta acá. Entonces, mediante esta fórmula de la diferencia de potencial igual a 0, vamos a poder plantear y calcular estos dos conceptos, potencia eléctrica y energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia de AB es la potencia de salida, ¿no? Y se calcula como el voltaje de AB o la diferencia de potencial de AB por la corriente. Pero ¿qué es lo que pasa? La diferencia de potencial de A a B es igual a la FEM de esta menos la resistencia R sub I, que es esta, por la intensidad de corriente. Acá aparecen letras que no están graficadas, pero vamos a aclararlo. Esta FEM que aparece aquí es esta propia FEM de la batería. Y esta RI es, acá tenemos un I, el I es la corriente. Y el R minúscula es este mismo que está acá. No, entonces en esta fórmula ya podemos determinar, véase aquí, la diferencia de potencial en función de la resistencia interna.